Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este jueves 12 de junio. Hoy me acompañan en el estudio la periodista Maribel Lujilde, el periodista Ramón Suárez y José Manuel Pérez Díaz, exdirector de Valnalón. Y en el teléfono tenemos al abogado y articulista Ricardo Gayol. Con ellos vamos a hablar, vamos a escucharles opiniones en torno a algunos asuntos que tienen que ver con la actualidad en nuestra comunidad autónoma, comenzando por todo lo que tiene que ver con la educación y con algunos conflictos que parece están abiertos. Veremos su desarrollo en los próximos días. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha elegido a Eva Ledo para ocupar la Consejería de Educación y poner en marcha los compromisos recogidos en el preacuerdo alcanzado con los sindicatos para fortalecer el sistema educativo público. La nueva consejera de Educación tomará posesión el próximo lunes, 16 de junio, antes de la reunión del Consejo de Gobierno. Eva Ledo es una ingeniera industrial especializada en electricidad. Desde 1995 es funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en las especialidades de Tecnología y Sistemas Electrónicos y Automatismos y forma parte del Cuerpo de Inspectores de Educación desde el año 2014. Ha sido directora general de Personal Docente y de Centros y Red 03 años, así como presidenta del Consejo de Asturias de la Formación Profesional. Hasta ahora ejercía como subdirectora general de Programas y Gestión del Ministerio de Educación y también tiene experiencia en los ámbitos de la siderurgia, la informática y la ingeniería de proyectos. Dice el presidente que el acuerdo con los sindicatos marca un antes y un después, el inicio del fortalecimiento de la educación pública asturiana. Los tres pilares en los que se sustenta el documento son la mejora de la atención a la diversidad y de la equidad, la reducción de la burocracia y la mejora salarial del personal docente. Por ejemplo, en los próximos 3 cursos se van a incorporar al sistema 300 nuevos especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. También se va a reforzar las plantillas de auxiliares educadores y de especialistas en orientación. Además, a lo largo de la legislatura, la ratio de 23 estudiantes por aula estará plenamente vigente, dice el Gobierno, en infantil y primaria, y comenzará a aplicarse en el primer curso de la enseñanza secundaria obligatoria. Con el fin de aligerar la burocracia, el papeleo, se va a poner en marcha el plan Simplifica Educación, se agilizarán al máximo las sustituciones y se fortalecerá la dotación de personal administrativo en los centros escolares, entre otras medidas. En cuanto a la cuestión retributiva, el Principado se ha comprometido a que el personal docente de baja de larga duración pueda beneficiarse de los complementos del plan de evaluación y se aplicará también un incremento mensual de 210 euros para el profesorado con menos de 6 años de experiencia laboral y de 140 para el resto. Más de 5.400 personas han firmado una petición impulsada por la directora dimitida de un centro público asturiano con el objetivo de frenar el preacuerdo para poner fin a la huelga docente alcanzado el pasado martes entre los sindicatos y el presidente y el gobierno del Principado. La recogida de firmas ha sido impulsada por la directora del Colegio Público Matemático Pedralles de Lastre, se llama Desiree Martínez, y en declaraciones a la agencia EFE considera que el acuerdo que han ratificado ya las asambleas de los sindicatos convocantes de la huelga, a excepción de CESIF, es insuficiente y no cubre las expectativas de los equipos directivos. Por otra parte, cientos de personas, la mayoría de ellas educadoras de 0 a 3 años, se han concentrado ayer miércoles frente a la Consejería de Educación en Oviedo para exigir al Principado que se siente a negociar las condiciones de integración de las escuelas municipales en la red autonómica de las escuelas infantiles. Según explican, aún no tienen ningún dato sobre las circunstancias laborales bajo las que van a trabajar, ya que no se han negociado los convenios colectivos que van a amparar su actividad, ni tampoco se ha impulsado un decreto de funcionamiento, entre otras cuestiones. Los próximos 19 y 20 de junio los sindicatos han convocado otras 2 jornadas de huelga, que se va a repetir también el día 4 de septiembre si el Principado no atiende sus demandas. Otro apunte que tiene que ver con la educación, en este caso con la educación concertada. Los 3 sindicatos convocantes de la huelga, hoy jueves día 12, en la educación concertada, OTECAS, USO y FESIE, se encadenaban ayer en la Junta General del Principado como gesto simbólico para reclamar una reunión urgente con el Ejecutivo Autonómico. Exigen un aumento de plantillas, jubilaciones parciales, mejoras salariales y equiparación de condiciones laborales con la red pública. Quieren protestar ante quien corresponde, que es el presidente del Gobierno, Adrián Barbón, por seguir
manteniendo, dicen estas organizaciones, un trato discriminatorio hacia los 3.000 trabajadores que imparten este servicio educativo en los centros concertados. Hay más conflictos a la vista. La consejera Marta del Arco reitera que no hay líneas rojas en la negociación con los trabajadores del ERA. Los comités de empresa de establecimientos residenciales de ancianos en Asturias y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar han levantado ayer miércoles el encierro que mantenían en la sede de la Consejería de Hacienda desde el pasado lunes, después de que la consejera Marta del Arco se haya venido a recibirles en una reunión conjunta el próximo lunes, el próximo día 16 de junio. En este encuentro, previsto para el lunes por la mañana, según han informado ambos comités en un comunicado, se van a abordar los problemas comunes urgentes de falta de personal y de contratos precarios. Los sindicatos han indicado que por ahora continúan las convocatorias de concentración el día 20 de junio y de acampada el día 25 a la espera de cómo evolucionen las negociaciones. Son estos asuntos el grueso del programa de hoy, de este Asturias al Día de hoy jueves, pero también añadimos un asunto más, ya abriendo todavía un poco más el foco a nivel internacional, porque hay una movilización que intenta abrir una grieta en el bloqueo que asfixia a Gaza. Más de 3.000 personas de medio centenar de países se han sumado a la denominada Marcha Global a Gaza, que pretende llegar al paso fronterizo de Rafah este 15 de junio. Desde España, una treintena de activistas han salido hacia Egipto para sumarse a una acción que denuncia el genocidio y la complicidad internacional con el asedio a la población gazatí, a la población en Gaza. La marcha viene precedida además de un reciente asalto israelí al velero Mazlin, perteneciente a la Flotilla de la Libertad, interceptado ilegalmente en aguas internacionales, según los activistas. 4 de sus ocupantes, entre ellos la conocida Greta Thunberg y el español Sergio Toribio, han sido deportados y los otros 8 permanecen retenidos en Israel. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, en la realización técnica, saludamos a Maribel Lujilde. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Ramón Suárez. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, muchas gracias. Pericles, José Manuel Pérez Díaz, ¿cómo estás? Bienvenidos. Pericles, ¿no? Buenos días. Eres así. Encantado de estar aquí. Tienes ese nombre, sí. ese apodo que se acaba convirtiendo en un nombre, ¿no? Dices Pericles y es Pericles. Es mi nombre. Claro, gracias, Pericles. Y tenemos al teléfono a Ricardo Gayol. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo desde Madrid y lamento que sea desde la lejanía, pero un abrazo a todos los contertulios. Bueno, hombre, lo puedes remediar ahora, ¿no? Cuando vengas en julio. Eso espero, algún día vernos por ahí. Claro que sí. Muchas gracias, Ricardo, por participar también en el programa. Ya sin más preámbulos, vamos a los temas que traemos para el día de hoy. Ese conflicto sobre el que se alcanza un preacuerdo en el sector de la educación. Maribel, tú además eres profesora, eres directora de un centro. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Bueno, por el principio siempre, ¿no? Sí. Bueno, como somos periodistas, vamos a empezar por la noticia, ¿no? Vale. Que es Pues el dale. nombramiento de Valedo. Valedo, exactamente. Sí, todos ahí teníamos en la cabeza, todos y todas teníamos en la cabeza estos días a esta mujer. Qué bien que haya sido nombrada ella. Yo creo que es una persona que puede ayudar a encauzar todo esto. He trabajado con ella porque ella ha pasado por diferentes puestos. He trabajado con ella cuando era inspectora de nuestro centro, cuando era jefa de servicio de FP, cuando era directora de personal, y la verdad es que es una persona que es muy inteligente, es muy rápida, es muy trabajadora, pero sobre todo sabe dialogar a la antigua. Es decir, escucha con respeto y entiende y empatiza. Y nosotros necesitamos escucha, entendimiento y empatía. Porque, y esto nos conecta con el conflicto, porque el conflicto que estalló pues por una medida concreta que se iba a tomar con primaria, encendió una mecha que hasta nosotras mismas, las personas que integramos la comunidad educativa, nos sorprendimos de el nivel de queme que habíamos estado acumulando, habíamos estado aguantando todos los y las docentes, todos,
ellos, incluso los que estamos en los equipos directivos, que también somos docentes, el nivel de queme que habíamos acumulado, ¿no? Y entonces yo creo que nos ha servido también para hacernos un poco de autoterapia, decir, bueno, ¿qué nos está pasando, ¿no? ¿Por qué estamos así, ¿no? Y yo he pensado mucho en mis 18 años de experiencia dando clase en el aula, ¿no? Y me he dado cuenta de qué manera se ha ido acumulando, no solamente siendo profesora, claro, lógicamente, pero en los equipos directivos todavía más, de qué manera se han ido acumulando responsabilidades nuevas que siempre vienen acompañadas de burocracia por arrobas, porque todo hay que documentarlo y garantizarlo, que está muy bien, pero habrá que regular esto de alguna manera. Y entonces, ¿de qué manera ha ido engordando el marasmo de responsabilidades y de burocracias en el que nos hallamos, y cómo estábamos absolutamente asfixiados y llegábamos absolutamente extenuados al aula? Cuando tú en realidad tienes que llegar fresca y con todo tu talento al aula, no puedes llegar extenuada, ¿no? Porque, y quede claro esto, o sea, estamos por la labor de que la diversidad que hay en el aula tenga una respuesta. Ahora que podemos identificar a TDAHs, a personas de altas capacidades, de alto rendimiento, a personas del espectro autista, ahora que ya los podemos identificar, que antes no podíamos, ahora que ya los tenemos identificados, tenemos que poder tratarlos de una manera diferenciada. Claro que estamos por la labor de los protocolos antiacoso, protocolos de prevención de la conducta suicida. Claro que queremos incrementar nuestro nivel de digitalización. Queremos que en nuestros centros se desplieguen todas las medidas posibles de coeducación. O sea, lo queremos todo, pero no puede ser que todo vaya llegando a los centros como por oleadas de planes, con oleadas de objetivos, oleadas de memorias, de documentos, de firmas, de rúbricas. O sea, todo esto va llegando, nos va sepultando, y al final, solamente poner un ejemplo. Los compañeros y compañeras que son directores y directoras de IES, sobre todo de IES, están literalmente sepultados en la burocracia que genera los protocolos antiacoso. Solamente con eso. Porque al final acabas al servicio del acta que tiene que firmar la madre, que tiene que llevar que tiene que cumplir, porque hay un mapa conceptual, hay una infografía que es un mapa conceptual de la documentación que tienes que generar para las evidencias, para al final llegar a la almendra del asunto, que es ver qué está pasando en ese grupo, qué problema de convivencia se ha generado ahí, si hay un hostigamiento o no lo hay, si no lo hay, tiene que haber un problema de convivencia, si no, no hubiese llegado hasta ti. Es decir, todo ese trabajo que tú quieres hacer acaba sepultado por toda esta burocracia que han pintado. Entonces, ¿qué ocurre? Que no puede ser que gobernar la educación sea tener un proyecto estrella al que tú te agarras, y aquí estoy hablando del proyecto 0 a 3 años. Ojo, que los centros de 0 a 3 años se están ahora reivindicando, o sea que muy bien no ha salido, pero lo que no puede ser es que el proyecto estrella de tu legislatura sepulte todo lo demás. Y aquí hago una reivindicación propia. Nosotros, que este año hemos implementado, nosotros FP, que este año hemos implementado la ley de formación profesional más ambiciosa de toda la historia, la hemos implementado como pollos sin cabeza. O sea, todas las personas que están en la FP en Asturias entienden lo que estoy diciendo cuando digo pollos sin cabeza. Es decir, lo hemos hecho a ciegas, porque todas las instrucciones han llegado con mucho retraso, hemos ido... Entonces, no puede ser que la ley más ambiciosa de formación profesional de toda la historia se tenga que implementar casi de una manera intuitiva y tomando decisiones, porque las instrucciones no te acaban llegando. Entonces, y eso es gobernar también. Entonces, vuelvo a Eva Ledo. Eva Ledo además es profesora de FP. Con ella no hace falta explicar algunas cosas de este lenguaje nuestro que es un poco extraño, es un poco para iniciados, porque ella lo entiende. No va a dar respuesta a todo, o sea, quiero decir, aquí no hay milagros, pero por lo menos sí que va a entender la situación en la que nos encontramos, porque yo tengo la certeza, de verdad, de que actualmente, desde la Consejería de Educación, se entendía mal, por no decir no se entendía, la situación en la que nos encontrábamos los centros que estábamos desarrollando formación profesional. O sea, se entendía mal, y desde luego se atendía insuficientemente. Entonces, bueno, espero que todo esto cambie, y aún así entiendo a esa directora que está intentando liderar esa respuesta
por insatisfacción ante el acuerdo al que se ha llegado. Claro que el acuerdo es insatisfactorio. Es que en realidad el aumento salarial nos van a subir el sueldo. Pero yo personalmente lo digo, pero vamos, lo he comentado con otros compañeros, renunciaría a mi aumento de salario a cambio de tener ciertas respuestas para la gestión de nuestros centros. Lo cambio ahora mismo. Lo firmaría ahora mismo. O sea, necesitamos respuestas para los centros. Entonces, está bien, claro que sí, que nos hayan subido el sueldo, pero necesitamos muchas más respuestas que están ahí. Hay un documento caliente ahí que suma todas las reivindicaciones de toda la comunidad educativa y que casi, voy a decirlo de una manera así un poco tal, casi es como la refundación del sistema educativo aquí en Asturias. Yo creo que tenemos que sentarnos a dar un buen repaso con una mirada no a corto, sino a medio y largo plazo, que son las miradas que más les cuesta a la Administración, a corto y medio plazo, para intentar darle una vuelta al sistema que tenemos. Ramón. ¿Cómo se nota, Maribel, el desgaste emocional que lleváis, la indignación racional por todo, por la sobrecarga de burocracia, por la falta de atención a lo mejor, porque muchas veces los políticos predican y no dan trigo, ¿verdad? La gente se le llena la boca con la educación, con la sanidad, pero luego vemos estas situaciones de precariedad y demás. De todos modos, yo sí celebraría estas manifestaciones, estas huelgas, han demostrado que la unión colectiva, cuando hay un grupo bien vertebrado que propone quejas y pide medidas, pues demos también a la ciudadanía un mensaje de que uniéndose se consiguen cosas. O sea, una subida de salario, siendo Asturias una de las comunidades autónomas de España donde el profesorado cobra menos, es un gran logro, porque también era una demanda. Que mejoren los ratios de alumnos por aula, también. Que se dé más importancia a la atención a la diversidad, o que haya menor ratio también para que en un centro educativo haya orientadores, que ahora ha bajado de 400 a 350, bien. Está claro que, el profesorado lleva años quemado, cansado, deprimido e indignado. Quizás sea uno de los sectores de los pilares del estado de bienestar donde más desprotegidos se encuentran y donde más desánimo profesional, no porque no sean vocacionales, porque la mayoría precisamente suelen ser vocacionales. Entonces yo creo que sí celebro como tú la elección de Eva, porque todo el mundo lo dice, es una buena gestora, es una persona que conoce la materia, es una persona que, aparte de empatía, tiene conocimiento de causa que se necesita. O sea, se necesita aquí conocimiento emocional y conocimiento racional del asunto. Creo que el tema de la educación, no me voy a extender más en esta primera intervención, pero el tema de la educación va mucho más allá también de estas reivindicaciones, supongo que luego lo hablaremos, porque el profesorado también, aparte de lo que hagan los políticos, pues tiene problemas cada vez más con los padres de los alumnos, porque hay una falta de autoridad en el profesorado, una falta de importancia que se le da a la educación en la sociedad. Entonces todo eso, junto a pues esta desatención que tuvo la Administración, pues suma la indignación de este sector importantísimo para la sociedad, para que una sociedad prospere. Ricardo Gayol, ¿qué análisis haces? Pues vamos a ver, primero ha sido un problema político de primer orden, porque se ha llevado por delante una consejera de Educación y ha creado una importante crisis en Asturias, en el gobierno regional y en todo el sistema educativo. Un sistema educativo público en Asturias que no tiene mala prensa en el resto del Estado, hay que decirlo desde un punto de vista comparativo también, para que no nos creamos que somos siempre lo peor de la casa, ¿no? Pero que evidentemente cuando las comunidades autónomas han asumido el grueso del estado de bienestar y muy en concreto las competencias en educación y sanidad, evidentemente ha habido ahí un chasquido de dificultad, de insuficiencia presupuestaria. Eso se lleva arrastrando más de 20 años, es decir, desde que se categorizaron esas transferencias, ¿no? Entonces, tener el grueso del estado de bienestar en tus manos es una responsabilidad política máxima y, evidentemente,
algunos gobiernos autonómicos, no digo que el asturiano, algunos gobiernos autonómicos pensaban al principio que eran como comisiones de festejos, y claro, cuando han llegado estas responsabilidades, pues se ha visto que algunos no estaban nada preparados. No me gustaría meter a Asturias en este criterio, pero evidentemente el reto de poder llevar a cabo la cobertura del estado de bienestar, en ese núcleo duro del estado de bienestar por parte de las comunidades autónomas, es un reto un poco inagotable, y por ello el acuerdo entiendo que será insuficiente, aunque me parece muy importante. Me parece muy importante dos cosas. Una, que creo que ha habido una respuesta del sector verdaderamente impresionante. La manifestación del 1 de junio fue un verdadero aldabonazo. Y creo que la respuesta de la Administración, con todas las deficiencias previas del caso, pero bueno, pienso que al final ha sido razonablemente positiva para poder llegar a este acuerdo, que debe entenderse efectivamente, como alguien ha dicho, como un primer paso. Permitidme que me refiera un poco más al tema educativo en concreto y muy especialmente a un tema que a mí me preocupa por razones obvias, que es el de la inclusión educativa. Sobre todo desde la Convención de Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad, donde ya la inclusión educativa no es solo un concepto que esté aquí en nuestras normas patrias, sino que es un concepto que ya está establecido a nivel internacional, pues evidentemente eso requiere por parte de los poderes públicos una capacitación del sistema educativo muy específica, no solo para dar un buen nivel al alumnado en general, sino para ser capaces de atender la diversidad con los medios adecuados. La inclusión educativa, para los que defienden a ultranza la educación especial, la inclusión educativa es en sí misma calidad educativa, pero obviamente la inclusión educativa sin medios es una aventura verdaderamente peligrosa, ¿no? Entonces, esa necesidad de avanzar en la cobertura de la inclusión y de la diversidad, porque claro, la inclusión educativa no solo es un aspecto filosófico, es un aspecto que luego hay que atender en lo programático concreto y diversificado de las distintas situaciones. Y por ello me parece muy importante que incida también el tema de la separación del apoyo administrativo sobre lo que es la gestión, o sea, la actuación educativa, la atención educativa. Es decir, la atención educativa y el apoyo administrativo tienen que coordinarse adecuadamente, pero que tienen que estar cubiertos ambos, y cubiertos con la suficiente, capacidad de respuesta para la función que tiene cada uno. Y por ello, a mí me parece que en todos los temas del estado de bienestar, y a mí me ha tocado en algunos ámbitos tratar esto, si no incluías el apoyo administrativo en una reforma, realmente se quedaba prácticamente en nada, porque no se puede agotar al profesional especializado, no se le puede agotar en las cuestiones burocráticas. Las cuestiones burocráticas tienen su peso y tienen su gran valor, pero tiene que asumirlas su personal propio. Y termino. Creo que la candidata a nueva consejera me parece que tiene un currículum impecable, y los que la habéis conocido más de cerca, creo que tenéis un buen criterio sobre ella. Me parece una suerte, y espero que eso sea también una base para un avance mucho más profundo de lo que puede ser el cambio del sistema educativo, donde aún quedan cosas, y este tema de las escuelinas, no sé si luego incidimos en él, es importantísimo. Sí, luego nos metemos ahí también. Vale, sí. Pues luego lo comento. Vale. Pericles. Bueno, estamos, para mí, ante el tema más importante de la sociedad, que es la formación de nuestra gente que viene detrás. O sea, estamos creando el futuro de este país. Y lo normal es que pase lo que dice Maribel, que lo conoce de primera mano. Yo tuve mucha relación, hablé muchísimo con muchos profesores, con muchos directores, y bueno, y el tema me lo conozco, ¿no? Efectivamente, ahí hubo una explosión, porque llegó un momento en que
la buena voluntad y la vocación ya no bastaba. Efectivamente eso. Entonces habrá gente que piense que es una explosión desproporcionada. Dices, hombre, ¿de qué se quejarán? Si pues, todo esto que sabemos solo se ve la parte de fuera, no se ve la parte de dentro. Entonces yo creo que espero, yo creo que no conozco a la nueva consejera, pero espero que se tome el tema en serio de futuro y que tratemos de encontrar eso, porque, vamos a ver, estamos hartos de hablar de economía, de dinero. Dinero haylo. La cuestión es cómo lo repartes. Despilfarra menos, haz cosas, pues no sé, haz menos túneles a lo mejor, pero el futuro del país es el futuro del país, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que dedicar lo que sea. Efectivamente, se va construyendo apoyándolo todo en la buena voluntad de los docentes y de los directores, que más, bueno, dimitieron todos, porque tienen el peor papel de la educación. Los directores y los equipos directivos tienen el peor papel de la educación. Bueno, y luego de todo eso hay que unir el que los centros de trabajo, no sé cuántos centros hay, cientos en Asturias, ¿no? Que la gente está difuminada. Si toda esa gente trabajara en unos talleres donde se vieran todos los días, estos problemas no pasarían. Porque la gente habla entre ellas, se defiende, pero claro, tú vives aquí y trabajas en Cangas de Narcea y vas a dar la clase corriendo, vuelves, no tienes vinculación, vamos a decir, ¿no? Una vinculación más afectiva y más de frente, ¿no? Yo creo que todo eso tiene que ser analizado. Y luego, toda esta parte tan positiva de la gente con problemas, de los padres con problemas, y claro, si estás en el día a día de la gestión de tu centro, a lo mejor los problemas que tiene los padres que tienen chavales con unas dificultades enormes, pues a lo mejor llega un momento en que no tienes capacidad de escuchar. O sea que todo eso yo creo que hay que darle una vuelta. Probablemente estamos en el camino, vamos a ver si estamos en el camino. Probablemente dentro de un año o dos teníamos que volver a hablar del tema, a ver cómo se retoma, porque reinicios como este ya los hubo. Pero claro, hay un reinicio, un empujón, 200 euros más, no, ese no es el problema. El problema es otro mucho más profundo. Bien, bueno, incluimos, ahora os doy la palabra, incluimos también la situación del 03. Veremos a ver cómo se resuelve, Maribel. Es que es un tema que conozco menos, aunque todos hablamos de 0 a 3. O sea, y todos sabemos que es el proyecto estrella de la legislatura en educación. Y, vamos, han sacado pecho en toda España, nacional e internacionalmente, con el tema de 0 a 3. Que seguro que está muy bien, porque mis hijos ya son mayores, pero cuando mis hijos estaban en el periodo de 0 a 3, había dificultades para encontrar un espacio y había auténticas listas de espera en las guarderías municipales para poder llevar a tus hijos a 0 a 3, no tanto por un tema de conciliación, porque ese es otro tema que yo te propongo, Roberto, para otro día, el tema de la conciliación, porque el tema de la conciliación es un tema que hay que estudiar a fondo. Es decir, ¿qué se hace por conciliación? ¿Y qué ponemos en el centro de la cuestión? ¿La conciliación o lo que es mejor para los críos y las crías? Entonces, yo en mi caso, quiero decir, más que por un tema de conciliación, es que yo estaba segura de que para ellos era muy bueno estar con otros críos en la etapa de 0 a 3. O sea, eso era lo prioritario. Y aparte de eso, sí, me podía ayudar a la conciliación, pero tampoco, o sea, yo tenía que buscar otras maneras también. Pero bueno, en cualquier caso, es un tema complejo, y os recuerdo que era Eva Ledo la que estaba llevando este tema. Cuando ella se quemó, se dio de baja y se fue. Yo no ignoro lo que pasó ahí, no tengo ni idea, pero yo creo que tiene una enorme complejidad convertir en red autonómica dependiente de la Consejería de Educación una red que es inexistente,
que no existe, que en realidad son centros creados por ayuntamientos con sus propios recursos, con todas las diferencias que hay de ayuntamientos en Asturias, que hay grandes ayuntamientos que tienen grandes capacidades, por ejemplo, el de Gijón, que es la ciudad en la que nos encontramos ahora y en la que yo vivo y que efectivamente tiene más medios que otras localidades que han sacado adelante sus escuelas con unos recursos exiguos y con unas contrataciones muy especiales. Claro, de repente convertir todo eso en una red de la noche a la mañana, no ha sido de la noche a la mañana, pero muy rápido, tuvo que ser muy complejo. Y estoy segura de que se hizo de una manera un poco precaria. De manera que ahora nos encontramos con centros que forman parte de una supuesta red, que ya existe, de 0 a 3, pero que sin embargo tiene profesionales que ya de entrada tienen condiciones laborales muy distintas. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer es homologar las condiciones. O sea, no puede ser que por trabajar en Llanes cobres menos o tu jornada sea distinta a las personas que trabajan haciendo exactamente lo mismo, con la misma cualificación que trabajan en Gijón. No puede ser. Entonces, realmente, estas reivindicaciones que tienen ahora es muy simbólico. Es tremendamente simbólico que ahora, al final de este conflicto tan grande que hemos vivido en la educación y que de alguna manera se ha resuelto, aunque con críticas, pero bueno, se ha resuelto, venga ahora este conflicto que viene del único proyecto estrella que ha tenido la legislatura de Lidia Espina en su última legislatura, que es 0 a 3. Es realmente simbólico. Claro, hay que escuchar a estas personas y ver lo que pasa ahí. Seguramente hay mucha miga que cortar. Las cosas no se pueden hacer de cualquier manera. Y seguramente hay aquí elementos administrativos, laborales, que no se solucionan de un día para otro. Entonces, veremos. Y luego yo añado un elemento más que para mí es una incógnita. Todas las cosas que ahora mismo estamos haciendo, no solamente en educación, sino en cualquier otros ámbitos, pero yo voy a hablar de educación, que es lo que conozco. Todo lo que estamos haciendo que está sufragado con fondos europeos, por ejemplo, las escuelines, las escuelas de 0 a 3 están sufragados con fondos europeos. Luego, realmente nosotros podemos asumir, la Consejería de Educación con sus presupuestos puede asumir, o el Principado, entiendo que sí, entiendo que esa perspectiva a medio y largo plazo está prevista, porque si no es pan para hoy, hambre para mañana. Ricardo. Bueno, pues a mí me parece muy importante, ya sin entrar en la discusión si es proyecto estrella o no, que supongo que en eso sabéis más que yo, me parece muy importante. Es decir, un sistema educativo no se puede basar solo en lo que puede ser un concepto jurídico de lo que es la enseñanza obligatoria, ¿no? Y así como tenemos ya todos claros que la educación infantil de 3 a 6 años debe estar incorporada al sistema, independientemente de que no tenga ese cariz de la obligatoriedad, pues es absolutamente imposible entrar en condiciones equitativas en el sistema educativo si no pasas por ese proceso de la educación infantil. La educación de 0 a 3 años debe ser, y más teniendo en cuenta la evolución de las familias, también el descenso de la natalidad, debe ser un elemento importante por 2 razones. Primero, por la socialización, porque creo que es un ámbito excelente para el comienzo de la socialización, y luego porque los hábitos pedagógicos más esenciales o más básicos, cuanto antes se vayan adquiriendo de una manera suave, de una manera, diríamos, muy programada, en el sentido de que sea paso a paso, de que sea dulcemente, pues bueno, yo creo que eso las escuelinas ayudan muchísimo. Yo no soy experto en educación, pero eso lo veo con absoluta claridad. Pero hay otro elemento que iba a comentar antes y que ahora cito, y es el tema de la atención temprana. El tema de la atención temprana no puede esperar a los 3 años, de ninguna manera.
Y la única forma de tener un conocimiento preciso de las necesidades que puede haber de atención temprana, hablo sobre todo de niñas y niños con algún grado de discapacidad, pero en general es sensible a cualquier niña o niño con necesidades educativas especiales. Pues desde luego la atención temprana es un programa que debe ser prioritario. Nosotros, si me permites el minuto de publicidad, Roberto, en la Semana Negra de Gijón vamos a presentar un documento del Foro Social de la Discapacidad Visual, un documento donde ponemos hincapié en que la atención temprana es un programa principal, y además hemos pedido al Principado que participe en esta mesa redonda, porque creemos que un niño o niña con discapacidad o con necesidades educativas especiales que no tenga la atención temprana precisa está perdiendo el tren de lo que es su inclusión educativa posterior. Por tanto, el papel de las escuelinas es emblemático, y yo en ese sentido creo que obviamente pues salvando las cuestiones jurídicas, pero desde un punto de vista pedagógico y desde un punto de vista programático, hay que incorporarlas al sistema educativo, al margen de que luego pues pueda haber un ámbito municipal o tal de gestión que les pueda reforzar para que no caiga todo sobre el sistema educativo normal, digamos, ¿no? Pero crear esa red con todas las pequeñas dificultades que pueda tener, crear esa red me parece esencial. Ramón. Sí, como bien apuntala Ricardo, exacto, hay que dar importancia a las escuelines. De hecho, los profesionales que trabajan en ese sector se quejan de que aún no tienen un convenio colectivo, de que aún no tienen medidas para su realidad profesional, ¿no? Entonces, si el proyecto de Barbón, que me parece, bueno, de Barbón y demás personas que lo habían reivindicado antes, pero bueno, me parece correcto, porque sí, yo sí creo que fomenta la conciliación laboral y la socialización temprana de los niños para que sea, como también apuntaron Maribel y Ricardo, más dulce su incorporación luego a la escolarización, pues ha de prestarse atención, ¿no? Entonces, partimos de la base de que en Asturias hay problemas con la concertada, que ahora los estás poniendo, problemas con primaria y secundaria y problemas con las escuelines. Es un tema muy serio. Yo, en una carta abierta que abrieron a Barbón, le decían, fijaros, hay un aula, no voy a decir cuál, con 18 alumnos, que parece que es poco, pero dicen, 2 con necesidades educativas especiales, un niño chino que casi no habla español, 2 hispanohablantes de incorporación tardía, 2 con adaptaciones curriculares. Es decir, muchas personas dicen, ¿pero de qué se quejan los profesores si tienen pocos? En la época de no sé dónde éramos 40. No, perdón. Es que hoy vivimos una realidad demográfica muy diferente. Si queremos acoger, evidentemente, a los migrantes, a las personas diversas, tiene que haber presupuestos y tiene que haber profesionales. Por eso, estas medidas, yo creo que sí, por sacar una parte positiva, bueno, pues se ha logrado alguna que otra cosa, y eso también hay que celebrar lo conseguido y conservar lo ya bueno. Pero también yo, más a largo plazo, más a medio plazo, porque yo sé que estos temas durante lustros vamos a hablar de ello, creo que la educación, ya lo decía un filósofo José Antonio Marina, decía, en España hay un problema. Por un lado, la derecha le ha dado muy poca importancia a la ética, acordémonos, educación para la ciudadanía. Y la izquierda, muy poca importancia a la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día tenemos unos alumnos que son usuarios de tecnología móvil. Eso implica menos atención y concentración, y eso implica una mayor alteración en el aula, ¿no? Y los profesores eso se quejan de ello. Unos padres muy exigentes que o son los típicos padres que no les interesa la educación de los hijos, o los que están constantemente pendientes y no apoyan al profesor. Es decir, el sector educativo no solo tiene un problema con la administración, que también, sino que tiene que luego abordar un problema pedagógico, un problema de autoridad del profesorado, no autoritarismo, pero sí de autoridad, un problema de los padres, cómo los padres se toman la educación de los hijos, porque, aunque se consigan aumentos de salario, menores ratios y tal,
ya me lo diréis, dentro de unos años seguiremos hablando de por qué los profesores están quemados, por qué se piden bajas por ansiedad o por depresión, porque el tema es muy serio por el tipo de sociedad en el que estamos. Pericles. Efectivamente. Aquí la imagen que a mí me llega es que se está tratando de convertir actividades extraescolares financiadas y organizadas por ayuntamientos a un tema educativo serio. Bueno, entonces eso, hombre, los que estamos acostumbrados a gestionar seríamos capaces de gestionarlo, es clarísimo. Hay que igualar a la gente, hacer pruebas a los profes, poner unas condiciones similares en cada sitio, ya no digo que sean iguales, pero eso yo creo que es relativamente fácil. Pero de momento esa gente no tienen, ¿cómo van a tener convenio? Faltaría más. Si son, poco menos que precarios, no, son precarios. Uh-huh. O sea, ahí no puedes pedir nada, ¿no? Bueno, entonces, eso yo creo que antes de elaborar un plan se lanzó. Efectivamente está muy bien, y está muy bien sobre todo porque nace de una necesidad de la sociedad. Y eso pocas veces pasa, pero en este caso pasó. Y entonces se les fue de las manos, porque eso requería un estudio a fondo y una estructuración, y eso no se hizo. Y entonces vamos a ver si ahora somos capaces, porque eso tampoco llevaría tanto tiempo, llevaría algo de dinero, pero bueno, como yo parto de la base de que dinero haylo, pues eso ya a mí me preocupa menos, ¿no? Pero yo creo que es una gran cosa, probablemente necesitaba añadir algo que mejorara la conciliación, que puede ser, y bueno, efectivamente todo eso son horas de personal, no es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es genial, pero claro, bueno, es para presumir, pero cuando tengas algo, o sea, eso, claro, tenemos un presidente que vende lo que haya que vender, no tiene problema ninguno, y entonces vende, pues, lo vendió maravillosamente, pero claro, eso no tiene estructura ninguna, y yo creo que la gente, como siempre, y vuelvo otra vez a lo mismo, estos proyectos se apoyan en la buena voluntad de la gente, y en que yo me imagino la gente que trabaja con los críos esos de 6 meses y de 1 año y de 2 años están como locos, pero claro, como locos, pero son trabajadores que tienen que llevar un sueldo para casa, ¿no? Uh-huh. Y que tienen que sentirse reconocidos, que esa es la otra parte que la administración difícilmente lo hace. Muy breve ya para rematar este asunto, Maribel. Pues mira, yo estaba escuchándoos a todos atentamente y estaba evocando las aulas, nuestras aulas. Esto de ¿qué nos pasa ahora que somos tan diversos? No, es que siempre hemos sido diversos, pero yo me acuerdo de mis compañeritos cuando yo era pequeña, el niño zurdo al cual le ataba la mano a la espalda, yo esto lo recuerdo, y recuerdo, voy a decir una burrada, recuerdo que hablábamos de los burros y las burras de clase, pero es que no era un concepto que fuera, no era un concepto bajo radar, era un concepto estandarizado. Es que esta es burra, este es burro porque suspende. O sea, ese era el concepto. Entonces, ahora, sobre todo quienes estamos metidos en el, en fin, a mí me lo tienen que contar, porque a mí los orientadores de nuestros centros tienen que venir a contarnos qué tenemos, cómo tenemos que afrontar esto. Ahora me doy cuenta de la real y auténtica diversidad que siempre ha habido. O sea, no es algo de ahora, no es un capricho, no es una moda. Es que es una moda, no es una moda. Esto ha pasado siempre. Pero estas personas se han quedado en los márgenes, se han quedado arrinconadas con todos sus talentos. Porque estas personas, lógicamente, como todo el mundo, tienen su talento. Porque lo normal es el talento. Y hablemos del concepto de normalidad también. Es un concepto que tenemos que analizar. ¿Qué es lo normal y qué es lo no normal? Lo normal es la diversidad. Entonces, antes esto estaba sepultado y ahora esto ha emergido
de unos años para ahora, que decir, no es de ayer, y de la que iba emergiendo y de la que íbamos viendo que todo esto necesitaba unas respuestas, hemos sido conscientes de que había que darlas, pero realmente la respuesta organizada, presupuestada, lógica y con sentido común todavía no se ha hecho. Y reposa, que lo decía muy bien Pericles, reposa en la buena voluntad de los trabajadores de la enseñanza. Brevemente, Ramón. Sí, lo normal es la diversidad, pero sí que es verdad que hoy, como nunca, hay una serie de problemas, pues por adicción a los móviles, las tecnologías, hay una serie de alumnado que con necesidades se pelea más contra el acoso escolar y demás, entonces todo eso está ahí. Entonces hay que partir también de que vivimos en una sociedad con más migración que nunca, y eso implica nuevas culturas que están escolarizadas ya desde el principio, y todo eso tiene que estar recogido en los planes educativos con pasta, que haya pasta y que haya personal, y luego también, pues, o por otro lado, centrarse ya, una vez hayan hecho las reivindicaciones políticas, también yo creo que tiene que haber una reestructuración de la pedagogía. No puede ser que haya leyes educativas cada poco, dependiendo del color político, que eso altera, pues altera un plan a largo plazo. Entonces yo creo que también hay que tomarse en serio lo que yo dije antes, tanto la ética como la memoria. No dar la sensación ni de que tiene que haber alumnos que se sepan las cosas como papagayos, etcétera, pero sí reivindicar el tema de la memoria, de la falta de atención, de la falta de concentración, y por favor yo diría a los padres, de verdad, los padres que se toman en serio la educación, que cada vez hay más, de acuerdo, pero que también los padres se tomen en serio el papel del profesor, que el profesor no es un lugar donde tú vas a contar tus frustraciones. Creo que hay que darle un papel importante al profesor, a su autoridad, y luego ya, pues, reivindicaciones de todo tipo, por supuesto. Pericles. Sí, hay un tema importantísimo que acaba de salir ahora y yo quiero cogerlo por los pelos, ¿no? Hablabas de José Antonio Marina, con el que yo traté mucho por los temas estos en los que estuve metido, y estuvo a punto de conseguir eso, que no haya una ley de educación cada partido que gobierna. Claro. O sea, eso es tremendo. Debemos llevar en la democracia, igual debemos llevar 8 o 9 leyes de educación. Y había que ponerse de acuerdo de una vez y dice, vamos a hacer una ley de educación a 40 años. Un pacto de Estado. Un pacto de Estado, sí. Y él estuvo a punto de conseguirlo, pero bueno, tampoco fue capaz. Ricardo. Bueno, que estuvo a punto de conseguirlo fue Gabilondo y se quedó un poco el hombre frustrado. No, dos cosas telegráficas. El que haya red debe querer decir que tiene que haber, independientemente de quién gestione, que puede ser diversa la gestión, que tiene que haber un soporte jurídico laboral, un soporte social suficientemente sólido para que el personal esté debidamente respetado y compensado. Eso es fundamental para que funcione la red. Y en segundo lugar, ya que citaba la atención temprana, sí quiero decir que la nueva ley que está en este momento en fase de anteproyecto, la nueva ley, la PAZ, Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que va a lanzar el Ministerio de Derechos Sociales, pues ya dice que hay un plazo hasta los 6 meses para que los niños que con necesidades educativas especiales sean atendidos en atención temprana. Con lo cual, si estamos hablando ya de una ley que dice estas cosas, si no se atienden desde este tipo de estructuras, es casi imposible. Bien. Nos quedan muy pocos minutos. Quería pediros una opinión en torno a esta flotilla que comentábamos, esta marcha, esta movilización internacional camino de Gaza, que no es la primera vez que vivimos, por cierto. Recuerdo además alguna hace años con presencia asturiana. Pericles, ¿qué te parece? Vamos a ver, me da una pena enorme. O sea, lo que no están haciendo los países, como la Unión Europea, por ejemplo, que no están haciendo nada, y tienen que ir los pobres ciudadanos de aquella manera a mostrar su rechazo a todo lo que está pasando, al genocidio que se está haciendo. O sea que efectivamente hay que quitar el sombrero ante la buena voluntad otra vez, la buena voluntad de los ciudadanos, y desde luego decir a los países que somos unos sinvergüenzas.
Ricardo, muy breve también, por favor. La carencia de instrumentos efectivos de carácter, no voy a decir militar, pero sí al menos jurídico y económico comercial, que pudieran frenar la masacre que Israel está realizando, pues hace que haya respuestas desde la ciudadanía. Esta de la Flotilla de la Libertad, pues creo que ha sido emblemática y que todos debemos apoyar por su fuerte humanismo y solidaridad. Y ahora este grupo de personas que se van a acercar a Rafah para hacer una presión internacional, creo que merecen todo nuestro respeto. Yo conozco a una de las diputadas de Sumar, que va, Alda Recas, que va a participar, pero otros muchos, y dar todo el ánimo, porque aunque es poco lo que se puede hacer, pero al menos que el testimonio quede claro de que estamos en contra de que la comunidad internacional no sea capaz de poner freno a este desmadre. Ramón. Sí, a nivel de activismo social, la sociedad civil siempre se ha mostrado, la sociedad civil europea, muy comprometida con el tema de Palestina. Yo creo que eso más o menos todos estamos de acuerdo. Sí, en cambio, yo quisiera, no solo por lo que pasó en Eurovisión y todo lo que implicó Israel y tal, sí creo que la comunidad europea en general también está ya poniendo más el foco. Ya se atreve a poner nombres y apellidos al genocidio, ya nos atrevemos a denunciar pues todas estas atrocidades. A mí me gustaría que la gente, que a lo mejor todavía le cuesta, los ideólogos o los políticos que les cuesta decir claramente que esto es un genocidio, y empiezan a decir tipo Ayuso, no, también hay un genocidio en Nigeria con los católicos. Bueno, vale, sí, vamos a centrarnos en lo que estamos hablando, de todo se puede hablar, pero vamos a centrarnos en esto. Yo pediría a la gente que sea o que se identifique con políticas del Partido Popular o de lo que sea. Por ejemplo, Aznar en el año 2000 estaba muy a favor de crear un Estado palestino, estaba a favor de negociaciones, ¿por qué han cambiado ahora? Entonces, por favor, yo me gustaría que en este tema estuviéramos, y concluyo, estuviéramos todos unidos, nos diéramos cuenta de que hay un genocidio, donde se están destrozando infraestructuras, donde se están matando a los niños, donde se están matando a la gente de hambre. No vamos contra el judaísmo, sino contra el sionismo, y yo creo que con esas ideas claras, más allá de que luego haya que hacer crítica a las teocracias que rodean a Israel, que también, yo creo que podríamos llegar todos a un acuerdo de mínimos. Yo solamente quiero mandar un abrazo enorme a los 30 españoles y españolas que se van a sumar a esta marcha de 50 países, que sale el viernes y presuntamente, ojalá pueda llegar el día 15. Yo creo que algún día la historia nos va a juzgar, el despropósito y el abandono, y estas personas y algunas más van a ser absueltas. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras opiniones. Ricardo Gayol, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. José Manuel Pérez Díaz, Pericles, muchas gracias. Gracias. Ramón Suárez, muchas gracias. Gracias. Y Maribel Ugilde, muchas gracias. Es un placer. Hoy en la entrevista de Asturias al Día tenemos como invitado al músico asturiano Antonio Irún. Está adelantando alguna de las canciones de Lo que entendemos, luego se lo vamos a preguntar, claro, su nuevo trabajo discográfico. Ya tiene un disco titulado La Cara Norte, y hoy vamos a compartir este espacio de charla, este espacio de conversación con Antonio Irún, a quien ya saludamos. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acercarte a los estudios para comentarnos algunas de las cuestiones que rodean a tu trayectoria musical, ¿no? Digo bien, ¿no? Ya tienes un disco anterior, La Cara Norte, y ahora nos envías un tema, Todo Fatal. Así es. Vamos a escuchar, que es un adelanto de lo que nos espera. Así es el primer adelanto del nuevo disco en el que estamos trabajando. Sí. Qué bien. Bueno, escuchamos Todo Por Fatal. supuesto. Vamos Gracias. a escuchar esta canción de Antonio Irún, Todo Fatal.
cuando estás todo fatal. Llego a casa de madrugada y tú diciendo pórtate bien. No estás en casa y son las 3. Creí tener una amistad que muchas veces no me llamaba, y si lo hacía era para beber. Ya no veo en ti la luz que un día imaginé. Y ya no. Muy bailable, Antonio. Es un poco más animado, más bailable que el trabajo anterior, sí, desde luego. ¿Es una versión o adaptación? ¿Cómo lo llamas? Sí, podemos llamarlo versión, podemos llamarlo adaptación. Lo que hicimos fue coger la base musical de la canción Flesh Without Blood de Grimes y adaptar la letra al español. Vale, te pedía el cuerpo, digamos, porque hay alguna diferencia con tu trabajo anterior, ¿no? Con la Cara Norte. ¿Te pedía el cuerpo un poco más de electrónica, más de baile? Cuando lo hablo con amigos, yo recuerdo estar con mi amiga Cristina en un concierto de Carlos Sadness y estábamos viendo un poco la vibra de Carlos en sí, de la banda, el ambiente en el concierto en general, y yo recuerdo pensar que quería hacer música más alegre, más liviana, más ligera, ¿no? Y considero que lo que tuve que hacer con el primer álbum era como sacar un poco como esas partes más dolorosas de la experiencia humana para dejar espacio a lo que fuera a ser más luminoso y más alegre, ¿no? Entonces... Vale, ¿cómo ha sido tu carrera, digamos, tu trayectoria musical hasta llegar a lo que estamos hablando hoy, a Todo Fatal de Antonio Irún? Creo que has estado también en otra banda, ¿no? En un dúo, Virginia and the Wolf. Así es. Fue tu primera banda, ¿no? Tu primera incursión en la música. Sí. Formar parte de Virginia and the Wolf efectivamente ha sido mi primera incursión en la música, junto a mi amiga y compañera Paula San Martín, y hacíamos música que estaba un poco inspirada por el folk, sin perder esa parte pop, ¿no? Y sí que era música un poco más melancólica, igual un poco más atmosférica, y yo sí que quería poco a poco ir haciendo música que sonase más directa, un poco también más accesible, más pop de alguna forma. Qué bien, qué bien. Bueno, de hecho, tocasteis en La Salvaje. Así es. Bueno, en La Salvaje has estado también como Antonio Irún. A La Salvaje le quedan 15 días. Así es sobrecogedor. Un poco de pena, ¿no? Sí, mucha pena, porque al final es que literalmente es el lugar que nos vio nacer, o sea, es el primer escenario al que nos subimos Paula y yo a cantar una canción nuestra, una composición original que luego todo el proceso se convertiría en Virginia and the Wolf, ¿no? Es que literalmente ha sido nuestro punto de partida, entonces es un poco sobrecogedor para nosotros, nos quedamos un poco huérfanos, ¿no? ¿Te defines como cantautor queer? Así es. Explícanos. Claro. Sí, me defino como un cantautor queer porque al final el término queer es algo que yo no estaba teniendo muy en cuenta de forma muy directa en el anterior trabajo y hasta ahora en mi carrera musical, ¿no? Pero me he dado cuenta de que me interesa añadir el queer porque al final mis experiencias son distintas en ese aspecto y están escritas desde un punto de vista diferente y que no es el heteronormativo. Entonces al final me parecía interesante también ser honesto conmigo mismo, ser auténtico y también ser honesto con mi público. Entonces estas canciones de este nuevo álbum de estudio creo que utilizan un lenguaje que es más inmediato y que es más representativo de quién soy, ¿no? Y quería que mi personalidad estuviera reflejada en mi música. Bien, he visto que entre tus influencias citas a Luis Eduardo Autea, por ejemplo, sí. Cantautor en el que estamos totalmente... Bueno, estoy bastante de acuerdo con tus influencias musicales, porque son bandas que también me gustan a mí, ¿no? Pink Floyd, Madonna, Mariah Carey, bueno, Madonna y Mariah Carey, en fin, no me dice mucho, ¿no? Pero es una cuestión de gustos, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pero también me llama la atención Lana del Rey o Fleetwood Mac. Sí, por supuesto. Que no es fácil encontrar o la gente lo lleva muy en secreto, pero encontrar a Fleetwood Mac como referencia. Es muy interesante. Me parecen buenísimos, A mí también, y mira, quiero comentarte una cosa, yo no sé por qué, pero así como Fleetwood Mac, pues en Reino Unido, en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo
han sido y siguen siendo una banda súper influyente en un montón de cantautores y de bandas. Aquí en España no oigo mucho hablar de Fleetwood Mac y no sé por qué, es algo que me extraña. Y sí, yo recuerdo que de la que volvíamos una noche vieja de Somiedo a Oviedo, mi hermano mayor puso el disco de Rumors en el coche y yo me quedé enamorado de las armonías que hacían y de las melodías, y en ese momento dije, ojalá yo en algún momento pudiese hacer música un poco en este estilo, ¿no? Que se pareciese mínimamente a esto. Sabes que en ese disco, bueno, esto es un poco versión Wikipedia, está la que se considera la canción más triste de la historia. Vale, ¿cuál puede ser? Cadena, The Chain. Sí, The Chain, sí. Por supuesto. Bueno, es un dato, ¿no? Sin más. Sí. No sé si es así o no, a mí me gusta muchísimo ese disco. Es un temazo y es un disco increíble. Exactamente. Bueno, nos ponemos por tanto en el año 2019 con Virginia and the Wolf, pero llega luego el año 22, que es cuando decides hacer tu trabajo, digamos, en solitario. Luego hablamos de la banda, te acompaña hasta aquí, aunque no se le escuche y no se le vea, está Roberto, que es tu bajista. Es en el 2022 cuando decides, hacer un disco, sí, La Cara es. Norte. Sí, decido hacer ese disco, La Cara Norte, por varias razones. Las dos razones principales son: la primera, que yo entre un EP y otro que íbamos publicando como Virginia and the Wolf iba acumulando material, iba acumulando canciones desde 2017 que se quedaban en el tintero, ¿no? Y luego también estaba el hecho de que mi compañera Paula y yo llevábamos ritmos distintos y teníamos distintos compromisos, y yo no quería acelerar su proceso, ella tampoco quería frenar el mío. Entonces creo que lo más lógico era que yo pudiese continuar a la vez por mi cuenta en solitario, y tomamos esa decisión. Bien, juntaste una banda. Así es. ¿Qué es la que te sigue acompañando? Exactamente. Junté una banda que es la que me sigue acompañando, aunque es bastante reciente. La banda que tengo que me acompaña en los directos, de la que Roberto forma parte, nos llamamos Antonio Irún y los Lobos, y me acompañan desde como octubre de 2024, sí. Vale, con ellos grabaste, por tanto, todo lo que vamos a escuchar, todo lo que vamos a conocer a partir del 24, ¿no? La banda forma parte de mis conciertos en directo. Lo que escucháis en la música ha sido grabado por Germán Mingote, que forma parte de la banda, ¿no? Puño Dragón, es productor, sí. No obstante, mis compañeros sí que están involucrados en el proceso de producción, y es algo que paulatinamente va a más, ¿no? Entonces ellos están invitados a pasarse por el estudio cuando quieran. Y bueno, al final este proyecto está poco a poco creciendo, y ellos empezarán a formar parte también de la instrumentación en el estudio. Bueno, de ese disco del que hablamos, La Cara Norte, hemos escogido una canción. Si quieres, escuchemos un fragmento. Se titula Nieve en el Aramo. Por supuesto. Te vi paseando a escasos metros de mi portal, bajo el tardío sol de noviembre, te observaba desde el ventanal. Ahí me quedé paralizado en el destello de tus gafas de sol. Desistí de probar suerte, nunca me ha ido bien en el amor. Hace 29 meses nos dijimos adiós y fui preso de tu maldición. Nieve en el Aramo. Te asomas a la ventana en Oviedo. Así es. Y ves el Aramo, ves la nieve. El Aramo, ¿no? sí, desde mi habitación. Una fuente de inspiración, Antonio. Totalmente, una fuente de inspiración. Al final, pues he pasado una vida contemplando el Aramo desde mi ventana, y en este caso, para esta canción en concreto, estaba mirando por la ventana y recuerdo ver a mi exnovio pasear por debajo de mi ventana, ¿no? Y tuve como ese momento de decir, bajo a la calle y le saludo y entablamos conversación, o a lo mejor es mejor como dejarlo ir y dejarlo estar, porque ya no hay
ya no hay magia y tampoco había nieve en el Aramo en ese momento, entonces hice ahí como un poco esa conexión y bueno. Bueno, pues salió Nieve en el Aramo. Sí. Creo que fue uno de tus singles, ¿no? Así es. Del disco La Cara Norte. Exactamente. En el que también contabas con alguna colaboración, ¿no? Con Rita Ojanguren o con Gente Terrible, ¿no? Así es, con Rita Ojanguren para el single de Los Ángeles, porque cuando escribí la canción sentía que la misma necesitaba una voz femenina que me acompañara, y qué voz femenina y más bonita y más sincera que la de Rita. Entonces al final pues tuve el lujo de poder contar con ella. Y en el caso de Gente Terrible son tan amigos míos que ahora pues la mitad de la banda, la mayor parte de la banda forma parte de mi banda en directo, ¿no? Les tengo conmigo, o sea que es siempre muy bonito colaborar con ellos, sobre todo para una canción tan especial como Volver. Claro, que formaba parte también de la Cara Norte. Bueno, pues nos situamos ahora ya en el 2025, escuchábamos al inicio, luego la escucharemos también al final, este adelanto, Todo Fatal, en el que pues hay, digamos, una reinterpretación de Antonio Irún hacia ese territorio más bailable, sí, más optimista. Totalmente. ¿Ya tienes grabado el disco? ¿O en qué momento estás? Claro, por supuesto. Mira, creo que el disco puede que tenga 9 canciones, como máximo 10. En este momento tenemos grabadas y producidas y listas para ser publicadas un total de 8 pistas. Vamos a grabar la 9ª, pues igual a finales de mes, y no sé si habrá una 10ª canción o no, pero estamos en la recta final de la grabación del disco, de la producción. Bueno, qué bien. O sea que a partir de ahora, dado que estamos en este momento de la industria musical que requiere casi como cuando te llegaban los singles, ¿no? De adelanto, ahora cada poco una pieza, ¿no? Sí, exactamente, cada poco una pieza, cada poco un adelanto. Entonces, claro, yo tenía muy claro que quería que Todo Fatal fuese el primer aperitivo de este álbum de estudio y tener la canción lista antes del verano. Ahora, también en unas semanas vamos a sacar un segundo adelanto y supongo que el disco saldrá hacia septiembre para que tengamos todo el año escolar para promocionarlo. Qué bien. Bueno, ya nos irás contando, ¿no? Porque espero que vengas más veces para hablar de tu música y de tu trabajo. También en este ¿ya tiene título el disco? El disco tiene título, sí. Pero no me lo vas a decir, ¿no? ¿O sí? Yo si quieres que te lo diga, te lo digo. Sí. No, si quieres, claro. El álbum se va a titular Ciudad Plateada. Ciudad Plateada. Muy bien. La Cara Norte, Ciudad Plateada. Bien. Sí. También trabajando en las canciones de Ciudad Plateada con Mingote, con Germán Mingote, que os entendéis bien, ¿no? Nos entendemos muy bien. Germán Mingote es amigo, a la vez es un tipo súper profesional, es un músico hiper talentoso y por supuesto hay mucha confianza. Tengo mucha confianza depositada en él porque desde el principio me ha demostrado mucho compañerismo entre un músico y otro y me ha enseñado mucho y me siento muy cómodo a su vera a la hora de trabajar en el disco, ¿no? Y de que él visualice un sonido y una producción acordes. De Puño y Dragón. De Puño Dragón, así es. No les va mal, ¿no? No les va nada mal. Están siendo como muy cañeros, ¿no? Están siendo muy cañeros y justamente me parece que ayer o antes de ayer anunciaban que iban a tocar en el BBK este año. O sea que estoy súper contento por ellos y por lo que están consiguiendo, porque al final muchas veces nos olvidamos de que el éxito en la música no viene de un día para otro y ellos llevan 15 años trabajando duramente para llegar a donde están. Pues nos tenemos que traer, ¿no? Para conocer a Puño y Dragón, que forman parte de una escena, no sé si compartes esto, de una escena musical en Asturias, quizás en el underground, que no tiene nada de malo, más bien todo lo contrario, pero muy potente, ¿no? Pienso en Viudas o en los propios Puño y Dragón, ¿no? Por supuesto, sí. Al final, desde luego, yo creo que tienen un sonido que está calando con la gente y un lenguaje que se transmite en las letras que ellos escriben y que realmente suena distinto y es algo asturiano y bueno, pues es bonito porque proviene del underground y sin embargo va calando más y más en la gente, ¿no? ¿Qué planes tienes, digamos, a corto o medio plazo para tocar? No sé si tienes algún concierto a la vista. Por supuesto. Tenemos ya muy cerca, estamos a
jueves puede ser, ¿no? Sí, bueno, pues 12. sí, jueves 12, gracias. El sábado 14 vamos a estar en Almacenes Quibi en Oviedo presentando las nuevas canciones a las 9:30. Además es entrada libre, así que es muy buena oportunidad para ir a vernos en directo. Y ese es el pistoletazo de salida para una gira en la que vamos a estar presentando las canciones por el norte de España, y pronto iremos añadiendo más fechas. Pero tenemos ya como unas 8 o 9 fechas para los próximos meses, o sea que muy contentos con ello. Qué bien. Bueno, Almacenes Quibi, que se está convirtiendo en toda una referencia, con Desde un luego. criterio musical realmente excepcional y muy abierto, ¿no? La verdad que sí, porque además tocan palos distintos pero con una línea editorial definida, ¿no? Entonces al final pues te encuentras artistas que hacen a lo mejor un pop electrónico, como puede ser nuestro caso ahora, pero también encuentras a bandas de rock y sobre todo también muchos artistas internacionales, ¿no? Y me parece que eso dota de riqueza a Asturias en un aspecto cultural, yo creo. Pandavir estuvo el otro día. Por supuesto. Creo que un petazo, ¿no? Y lleno total. Bueno, pues a la espera de que nos vayas enviando más canciones, de que podamos ir conociendo ya este disco, Ciudad Plateada, nos quedamos con el adelanto, ¿no? Con Todo Fatal, Muchísimas gracias. que es una canción, la verdad que nos gustó desde el primer momento. Muchas gracias. Tiene algo, ¿no? No sé cómo es tu proceso creativo. ¿Cómo llegan las canciones? ¿Cómo llegan las letras? La música. Sí, mira, mi proceso creativo es de la siguiente forma. Lo que primero llega suelen ser los títulos y a la vez que llega el título pienso en qué significa ese título y cómo puedo conceptualizar la canción. Y entonces ya me pongo con la letra o con la melodía. Si la melodía llega antes, todo se hace mucho más fácil porque al final, como músicos, queremos encajar las letras en una métrica determinada. Y si no, pues se hace de otra forma, ¿no? Pero siempre, en mi proceso, siempre prevalece el concepto y la idea que tengo detrás de la canción. Muy bien. Y hay una línea, hay un nexo entre las canciones que forman parte de tus discos, en este caso de Cara Plateada. Pues sí, en cuanto a Ciudad Plateada, yo creo que el nexo de unión entre las canciones es una especie de utopía que pensamos que puede estar lejos, pero que realmente puede estar más cerca de lo que pensamos si ponemos de nuestra parte y nos tratamos con más respeto y somos inclusivos con la diversidad y auténticos con quienes somos, ¿no? Es una idea soñada, pero también es algo que activamente queremos y luchamos por ello, y esas canciones agrupadas forman Ciudad Plateada. Muy bien. Bueno, pues ya te emplazamos a que vengas ya con el disco, ¿no? ¿Habrá formato físico? Habrá formato físico. ¿Vinilo, así es. CD? Estamos pensando igual a lo mejor en hacer un casete, que a lo mejor bueno. es algo muy vintage y que puede ser un objeto de coleccionismo y puede ser una edición muy bonita, y a lo mejor igual también vinilo. El CD, por ejemplo, no sé yo si habrá CD, pero vinilo y casete es posible que sí. Lo de las casetes lo están utilizando muchas bandas últimamente. Eso hemos visto. Me están llegando muchas referencias ¿Sí, no? de cassette. Sí, yo Sí, tengo sí, un sí. radiocasete en casa, claro, para poder escuchar algunas cosas antiguas, lógicamente, que tenían cinta. Bueno, pues Antonio, un placer conocerte. Un millón de Decías gracias. que Puño y Dragón van a estar en el BBK, que es dentro de muy pocas semanas. Así es. En ese festival conocimos a Perfume Genius, Ujú. que creo que es además una de tus influencias, ¿no? Desde O al luego. menos alguien al que escuchas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. También se define como cantante Queer, en este caso. en Estados Unidos, y además bueno, como activista, ¿no? Por supuesto. Que tiene también lo suyo, si pensamos en Estados Unidos sobre todo. Antonio Irún, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos Bien, quedamos gracias. con tu canción, con Todo Fatal. Muchas gracias. a ti. Hoy cerramos el recorrido de Asturias al Día en este jueves 12, conversando con la escritora Celia Herrero Medina. Acaba de publicar una novela titulada La niña del acerico. Esta novela se va a presentar precisamente hoy jueves a las 7 de la tarde en la Escuela de Comercio en Gijón. Estará acompañada de Ramón Muñiz, periodista del diario El Comercio y muy querido además por el programa porque participó muchas veces con nosotros, y también con la actuación del músico asturiano David Varela. Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Buenos muchas días. gracias por haberme invitado. Bueno, vienes a presentar a Gijón, La Niña del Acerico. Así es. Está rodeada de lo mejor, ¿no? Por supuesto, mejor compañía es imposible, del periodista Ramón Muñiz y del músico asturiano David Varela, así que encantada. Vale. ¿Cómo están yendo? Porque ya has hecho más presentaciones, ¿no? Fuera de Asturias. ¿Cómo están yendo? ¿Cómo está yendo la novela? ¿Estás contenta? Pues de momento hicimos la presentación en Madrid, en el Ateneo de Madrid, y la verdad es que muy emocionada porque la asistencia superó nuestras expectativas. Hubo muchísima gente, más de 100 y pico personas, y fue un acto muy emotivo. Y la verdad es que con muy buen feedback, o sea, noto que la gente le está gustando, le está emocionando y bueno, pues en ese sentido satisfecha y contenta de que así sea, ¿no? Qué bien. ¿Cómo son tus presentaciones? Bueno, pues a mí siempre me gusta escribir un pequeño discurso que hable un poco de cómo he llegado a esta novela, cuáles fueron mis motivaciones, las razones por las que me puse a empezar a rellenar esa página en blanco, que ahora es una página en blanco en una pantalla, pero bueno, el efecto es el mismo, y contar un poco cómo mis personajes, que yo siempre digo que son ellos los que, sobre todo ellas, las que me conducen a sus tramas argumentales y me dejo arrastrar por ellos. Y bueno, cuento un poco ese proceso de creación, ¿no? Cuáles han sido mis motivaciones y cómo he llegado hasta ahí, y luego, bueno, lo que mis presentadores tengan a bien decir, exacto. Creo que van a decir cosas muy, muy guapas. Sí, guapes. Bueno, eso espero. Alguna información me ha llegado que no voy a poder, no voy a desvelar. Claro, no hay que destripar, no hay que destripar. Pero creo que sí, ¿no? Porque es una novela, Celia, en la que nos llevas a los años 40 y años 60 en España. Tú eres periodista, con lo cual seguro que hay detrás una investigación, una documentación muy potente, ¿no? para construir esta historia, La Niña del Acerico. Bueno, digamos que la motivación o el motor principal por el que yo empecé a escribir esta novela fue dando un poco el contrapunto a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Creo que estamos inmersos en una sociedad absolutamente desmemoriada, en el que prima lo inmediato, lo fungible, en el que tenemos cero tolerancia a la frustración y sobre todo una sociedad en la que no estamos poniendo en valor los logros alcanzados por los que nos precedieron y sobre todo por las mujeres que nos precedieron, ¿no? O sea, ahora nosotras somos lo que somos porque ellas fueron, ¿no? Entonces es verdad que claro, me fijé un poco como punto de partida inicial en la historia de mi propia familia, que es una familia cualquiera, como la de tantos españoles y españolas, y a partir de ahí pues contar su periplo por los años de esa posguerra dura, esa España difícil, mal encarada, áspera, en la que el objetivo principal era la supervivencia, ¿no? Sobre todo para los perdedores, que bueno, pues que al final es verdad que partí de las maletas de mi familia, pero luego después en esas maletas fui metiendo enseres de otros protagonistas, unos reales, otros figurados, otros ficticios, otros históricos, porque es verdad que la novela fue creciendo y acabó convirtiéndose en una novela coral que fuera una fotografía de los años 50, de los años 60, con flashback hacia la República, las maestras republicanas, las misiones pedagógicas, el éxodo republicano. O sea, al final mis personajes corrieron en desbandada, me arrastraron con ellos y nos metimos en muchos charcos argumentales que llegó un momento que no sabía si iba a ser capaz de controlar, ¿no? Pero es cierto que a medida que estos personajes me iban demandando y me iban exigiendo otros escenarios, pues yo iba documentándome. Cierto, es verdad que la mayor parte de la documentación partía de mi propia familia, meterte a bucear en los baúles, las despensas, los arcones, los altillos, encontrar documentación, papeles que sabías por referencias que existían y otra cosa es ya tenerlos en las manos, hacer periplos vitales por los lugares que ellos transitaron, sobre todo, por ejemplo, mi abuelo paterno, que tuvo que cruzar por Portbou, estuvo en el campo de Argelés, prisionero, y hacer ese periplo, digamos, vital, documental, nutriéndome mucho, evidentemente, de la documentación periodística, documentales, libros, pero sí que es verdad que yo digo que no es un libro de historia, o sea, no pretendo alcanzar el rigor histórico ni muchísimo menos, yo tampoco soy historiadora, pero sí que es un libro de historia.
historias, ¿no? Vale, historias cotidianas. Portbou, con una estación de tren alucinante. Y Argelers-sur-Mer, no sé si estuviste allí. Sí, claro. ¿Te decepcionó lo que viste? Me decepcionó porque aquello ya se ha convertido como en un venidor, o casi peor incluso, bastante peor. Pero bueno, aún así el estar pisando la arena donde miles de españoles y españolas estuvieron concentrados en condiciones tan penosas, tan lamentables, saber que tu abuelo era uno de ellos, pues aún así te consigues abstraer de esas torres que rodean turísticas. Y bueno, pues sí que es verdad. También es verdad que estábamos en un hotelito que estaba casi en una atalaya, desde el cual solo veías la arena, ¿no? No veías las... Entonces, bueno, pues imaginarte cómo despertarían allí, cómo no dormirían allí, cómo cavarían esos hoyos en esa arena para poder sacar agua con sal o poder alimentarse con hierbas cocidas, o sea... Sí que fue un periplo vital y emocional, más que documental, que también muy, muy significativo para mí, ¿no? Sí. Yo fui incapaz de sacar una foto allí, porque iba con esa idea, sabiendo que no iba a encontrar lo que en realidad hubo allí, que fue un campo de refugiados. Ahora que hablamos tanto de refugiados, cuando veo alguna foto de esos campos en Argelers, con esa guardia vigilando, con esas alambradas, ¿no? Enlaza mucho con esto que decías de la desmemoria, ¿no? Claro, fíjate que yo creo que estamos olvidándonos o dando por hecho que las libertades, los derechos que ahora mismo disfrutamos y que los damos por consolidados, primero no están consolidados y costaron mucho. Quiero decir, el precio a pagar por esas libertades y esos derechos fue muy alto, ¿no? Y la circunstancia de pensar que como ya los disfrutamos van a ser inamovibles, a mí me estremece, porque con la involución que estamos viviendo, la pérdida de valores, esta sociedad que le ha declarado la guerra al raciocinio, al pensamiento, a la calma, pues contra todo pronóstico me embarqué en este proyecto que reconozco que es una utopía, una quimera, pero sí que creía, o me sentía en la necesidad, aunque solo fuera para mis hijos, demostrarles que todo aquello que disfrutaban venía de atrás, de un esfuerzo que habían hecho otras personas y que había costado muchísimo. O sea, desde una autarquía feroz, como todos sabemos, poco a poco, empujado por el desarrollismo, pues se fue abriendo tímidamente hacia otras libertades que aún así convivían pues con la represión política, la persecución de los mal llamados desviados, de las mujeres que se separaban de la moralidad franquista imperante, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar del Patronato, de Peña Grande, de todos estos sitios que los niños robados. Entonces, esa convivencia, esa mezcolanza, pero y aún así el empuje de hombres y sobre todo de mujeres que no necesariamente habían de ser mujeres cultas, sino algunas de ellas pues apenas tenían formación, ¿no? O ninguna, pero sin embargo empujaban por sacar adelante a sus familias, por ganar poco a poco esos espacios, y yo creo que es fundamental, desde un minúsculo granito de arena, recordar esas etapas que fueron muy, muy difíciles, ¿no? En esa España tan áspera, tan amarga, ¿no? No sé si te pasa cuando ves alguna foto de los años 50, ¿no? Generalmente de nuestras familias, siempre veo gente muy alegre. No sé, quizás posando, lógicamente, pero siempre veo muchos grupos, ¿no? De amigos, de amigas, sonriendo, incluso siempre hay alguien que mira fijamente, ¿no? a la cámara. Y resulta un poco de contraste, ¿no? Porque seguramente sería un domingo, seguramente estarían tomando algo, bailando, hablando de amor, de lo que fuese, ¿no? En una España que al día siguiente pues los iba a machacar, seguramente. Pues sí, pero fíjate, mi madre, lógicamente, fue una de tantas niñas de los miles de andaluces que tuvieron que salir en nuestro caso de la Sarquía malagueña, y marchar a Madrid para poder sobrevivir conviviendo con otras personas. En este caso ella tuvo la suerte de, pese a todo, familia, pero esas casas adjuntas que se dicen, ¿no? Esas camas compartidas. Y lógicamente mi madre no tuvo juguetes y sin embargo ella no recuerda esa infancia como una infancia triste. Era lo que había, y lo que no había,
O sea, si había que freír un huevo y mojar 3, pues se disfrutaba, ¿no? De hecho, el título del libro se llama La niña del acerico, porque el acerico, que es un alfiletero, ¿vale?, era prácticamente el único juguete que mi madre tenía. En él se clavaban esos alfileres que tienen una bolita y se jugaba a bonis, que probablemente para mucha gente que nos esté escuchando no sepa lo que es, pero bueno, y ese era su mayor tesoro. O se hacían sus propios muñecos con palos, y ella no lo recuerda así. Es cierto que por contra eran infancias abreviadas, claro, o sea, porque en cuanto levantabas un palmo del suelo tenías que ponerte a trabajar para sacar esa familia adelante y todos contribuir a ello. Pero sin embargo, cuando hablas con ellos, y sobre todo con mi madre, que es la que ha inspirado, la protagonista de Aurelia. Aurelia, exacto, de este libro, ella no lo vivió así. O sea, quiero decir, creo que aprovechaban, succionaban todo lo que podían, experimentaban, y no había otro leitmotiv que levantarte cada mañana y salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que ni siquiera les daba tiempo a plantearse la ingratitud de su vida o la desazón o la melancolía o la nostalgia de lo que habían dejado atrás, ¿no? Qué buen título, porque hacía años que no escuchaba esa palabra, acerico. Sí, así es. Sí, porque además luego mi madre desarrolló una profesión, bueno, como modista, costurera, modista después y tal. Entonces me parecía lo más apropiado, porque había tantas niñas cuyo único juguete era un acerico, y que además luego casi todas acababan siendo modistas, costureras, etcétera, que me parecía un símbolo de esas mujeres, ¿no? Vale. Bueno, La niña del acerico comienza precisamente con una niña que se llama Aurelia, con ese viaje, ¿no? ¿Cómo es Aurelia? Porque ya nos dices que es, en parte te cuentas o hablas de tu madre, pero ¿cómo crece ese personaje? ¿Cómo lo construyes? Pues mira, yo soy una persona que un poco anárquica escribiendo. Escribo con brújula. A diferencia de lo correcto o de lo que hacen muchos escritores, yo no estructuro nada. Yo me pongo una brújula que en este caso marcaba hacia el sur, aunque luego empezó a girar sobre sí misma casi hasta... Porque llega aquí a Asturias, ¿no? Luego vamos a Asturias. Y entonces, bueno, pues como que empecé ahí. Y el patrón de conducta para crear a Aurelia pues era la propia resiliencia que mi madre ha tenido toda su vida, ¿no? Esas personas que siempre están al lado de las soluciones y lejos de los problemas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues fue creciendo esa niña que iba adaptándose al medio y siempre encarando la vida en un sentido positivo, ¿no? Por más que hubiera muchos traspiés, ¿no? Y al final pues iba encontrándose con otras personas que la afianzaban y que de alguna manera la iban haciendo partícipe de sus vidas, tal y como en realidad a ella le ocurrió, ¿no? Aunque es verdad que hay muchas partes noveladas, ficcionadas, pero bueno, sí que es cierto que hay otras historias que superan a la ficción con creces, que quedan reflejadas en la novela. Hay un fiu de Mineru del Caudal. Sí. Sí, bueno. Por eso viene Asturias la cosa, ¿no? Bueno, a ver, el vínculo con Asturias es evidente. Mi compañero es asturiano y yo me considero, si me lo permitís, una hija adoptiva de esta tierra. Bueno, tienes un apellido un tanto asturiano, ¿no? Herrero. Bueno, sí, cierto. Entonces, bueno, aproveché a Senén Cueto, que es hijo de minero y un cura obrero, de los que también bajaban a las minas, para a partir de allí llevarle hasta, bueno, dar un poco la imagen de todas las huelgas mineras de los años 60, en la que las mujeres tuvieron una participación fundamental, esos 2 meses en los que se pararon las cuencas y se consiguieron algunos pequeños logros. Y luego, bueno, pues este personaje acaba recabando en Madrid, en el Pozo del Tío Raimundo, con las Vallecas, en fin. Y sí que, bueno, pues a partir de ahí va creciendo con su madre carbonera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que... ¿Es alguien real? No es alguien real, pero encajan perfiles que conocemos, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Mucha gente me comentaba al leer la novela que no es su familia, pero que podría serlo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que he intentado que los personajes que no son reales pudieran serlos, ¿no? O sea, yo creo que si, por ejemplo, en el caso de mi madre, pues muchas cosas de las que se cuentan no son reales, pero sí que creo que si la vida
le hubiera dado otros mimbres y le hubiera dado otros elementos, ¿por qué no podría haberlo sido, ¿no? Pues en esto es un poco igual, ¿no? Los personajes que he incluido intento que sean lo más realistas posibles, aunque no sean reales, ¿no? O sea, hay un personaje también de la maestra republicana, que para eso me empapé de distintos documentales sobre las maestras de la República, que por qué no podían haber existido, ¿no? O sea, claro. No quería crear personajes que escaparan del imaginario colectivo ni de la cotidianidad de las personas, ¿no? Entonces, sí que todos, de alguna manera, si algunos no han existido, y es verdad que algunos no han existido, podrían haber existido, ¿no? O sea, perfectamente. Y evidentemente Senencueto, el hijo de mineros, podría haber existido perfectamente. Bueno, no es tu primera novela, sí, pero no es tu primer libro. No. Yo al principio creé varios libros de relatos, primeros en antologías colectivas y después otros dos, uno con una compañera y luego otro propio, La telaraña violeta, que tuve el placer de ser entrevistada por ti en aquel momento. Y ahora ya, pues bueno, ya te digo que las circunstancias de las que hemos hablado me llevaron o me empujaron a crear esta novela, ¿no? O sea, bueno, pues aportar ese pequeño granito de arena, aunque solo fuera para mi entorno más inmediato y bueno, y con suerte para más gente, pues fenomenal, ¿no? Esa entrevista fue en 2018. Sí. Creo que, según tengo aquí anotado, porque lo vi en tu página, el 31 de diciembre, porque presentabas el 2 de febrero en La Buena Letra. Sí, así es. Claro, han pasado un montón de años. Muchos años, sí. Celia. Claro, las mujeres somos, sobre todo las mujeres de mi generación, espero que las que vienen detrás ya espabilen, sea otra condición diferente, pero yo siempre digo que somos mujeres orquesta. O sea, trabajamos, gestionamos casas, atendemos hijos y atendemos ya ahora padres también y además queremos cumplir sueños, ¿no? Uh-huh. Y no enterrarlos en esos cajones y apretarlos, que llega un momento que no entra nada más, ¿no? Y claro, pues lleva tiempo porque combinar todo esto más la labor de documentación de este libro, que como digo, empezó con una dirección y acabó bifurcándose en carreras comarcales, carreteras secundarias y tal, pues eso me supuso también una labor de documentación importante, ¿no? Porque además a mí me gusta ir a los sitios, vivir las cosas en su lugar, o sea, saborearlo, recabar detalles, olores, texturas. Y por lo tanto, pues bueno, sí que me ha llevado más tiempo del que me hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, ahí está, conseguido, claro. Con sus siguientes crisis, ¿no? Porque tú sabes que todos los escritores tenemos crisis, aquello de que esto es una mierda, lo voy a tirar, o sea, no vale nada, y empiezas otra vez y otra vez. Y la labor de recorregir y recorregir, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente ya está aquí y ahora se abre un recorrido interesante, ¿no? Para La Niña del Acerico. La presentas esta tarde a las 7 en la Escuela de Comercio aquí en Gijón, pero vendrán más presentaciones, vendrá, bueno, pues la propia vida del libro, ¿no? Sí, tenemos luego proyectada otra presentación que para mí es muy emotiva. Porque se va a realizar en una biblioteca de Carabanchel que se llama La Chata, que era el antiguo mercado donde trabajaban mi padre y mis abuelos, que cuando cerró el mercado se convirtió en una biblioteca, ¿no? Yo siempre digo que los lugares son las cajas de la memoria, ¿no? Y en este caso, pues para mí ese lugar lógicamente es emblemático, como también lo es la Escuela de Comercio, porque la madre de mi compañero estudió allí hace muchos años, un perito mercantil, y para una mujer de aquella época yo la considero una pionera, evidentemente, y por tanto también es muy emblemático para mí presentarlo en ese espacio, ¿no? Guapo, como sí, caja sí. De recuerdos. Luego iremos a Galicia, porque la editorial es gallega. LAR se llama. LAR Libros, LAR de Libros, sí. Viveiro, y bueno, pues iremos allí y de momento pues es lo que tenemos proyectado. Pensás de que surja lo que vaya surgiendo. Talleres literarios también ya se han hecho algunos. Y abierta a lo que vaya ocurriendo. LAR Libros es tu editorial de referencia, porque creo que también La Telaraña Violeta la editabas con ellos, ¿no? Así es, sí, es una editorial Hace pequeñita. ediciones muy guapas, además, muy chulas. Sí, cierto, es una editorial pequeñita, pero muy acogedora y que nos da oportunidades a los escritores que intentamos ahí crear nuestro pequeño universo literario, ¿no? Vale. ¿Estás ya en otra historia? ¿Estás pensando ya en otra historia en estos momentos o simplemente, bueno, pues estás haciendo las presentaciones, esa gira tan necesaria a veces, ¿no? Para
para las escritoras, para dar a conocer el trabajo, pero paralelamente ya está bullendo algo. A ver, es que ese es un tema delicado porque realmente la novela que tengo en la cabeza no puedo contar mucho porque vendría a ser una continuación de lo que ya está escrito. Vale, entonces no quiero hacer spoiler, pero sí que ahí está cociéndose un poco el hilo, ¿no? O sea, es decir, hemos llegado hasta finales de los 60, pues igual hay que continuar. Igual hay que continuar a ver qué pasa con esos personajes, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con Aurelia? Esa es un poco la idea. Porque hay una parte ahí muy, muy interesante también, ya más cercana a nosotros, que igual, y enlazo con lo que decías de la desmemoria, igual también se nos está olvidando un poco. Aquello a final de los 70 o los años 70, ¿no? Efectivamente. Yo creo que se nos está olvidando todo. O sea, decir, yo creo que con esta oleada de pantallas en las que nos vacían los cerebros y nos dejan en un nivel lineal, y además ya no solamente digo a los chavales, que es casi siempre donde se pone el foco, ¿no? Que también, sino yo creo que a todo el mundo en general, ¿no? Estamos demasiado pendientes de lo inmediato, todo es fungible, todo es perecedero, y cómo nos vamos a acordar, fíjate tú, si no nos acordamos ni del día a día, ni de lo que sucede, ni razonamos sobre lo que ocurre, de lo que vino antes, ¿no? Y está tan imbricado al final y tan relacionado el momento contemporáneo que vivimos con lo que pasó. Bueno, tenemos la suerte de haber conocido a esa gente, una generación más que la mía o que la nuestra, que estuvo en primera línea. Totalmente. Estarían consternados si pudieran. De hecho, mis padres están consternados, ¿no? O sea, sí, porque claro, algunos de los personajes viven, obviamente, y no dan crédito, ¿no? A lo que está pasando, a esta involución, a estos lenguajes, a esta desmemoria, ¿no? Es triste, o sea, para los que lo conocemos por referencias es muy doloroso, pero para las personas que lo han vivido en primera línea y saben y han sufrido lo que es tremendo, ¿no? O sea, es tremendo. Celia Herrera, un placer tenerte con nosotros en el programa. Esta tarde a las 7 en la Escuela de Comercio con Ramón Muñiz y David Varela vas a presentar esta novela, La niña del acerico. Que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nos vamos, disfruten del jueves, mañana les hablaremos desde la Junta General del Principado. Hasta mañana, feliz día, muchas gracias.